Imagina ser un niño, arrancado de tu hogar y de tu familia, para servir a un imperio extranjero. Esta es una historia real del pasado, ambientada en la cúspide del poder otomano. Una época de conquistas audaces, sistemas de control absoluto y decisiones que hoy nos parecen inhumanas. Una historia sobre cómo se forjó uno de los cuerpos militares más temidos y efectivos de la historia, a través de un método que desafía nuestra comprensión moderna. Un relato histórico que explora la identidad, la lealtad forzada, el poder y las profundas consecuencias de un sistema que definió el destino de un imperio durante casi 5 siglos. A medida que el Imperio Otomano se expandía desde Anatolia hacia los Balcanes en los siglos XIV y XV, los sultanes se enfrentaron a un desafío crucial. Necesitaban un ejército que no solo fuera poderoso en el campo de batalla, sino cuya lealtad fuera inquebrantable. Una fuerza dedicada únicamente a la figura del sultán, por encima de cualquier lealtad regional, tribal o familiar. Las tropas tradicionales, a menudo compuestas por nobles turcos o mercenarios, podían tener sus propias agendas y representar una amenaza interna. La solución fue tan ingeniosa como despiadada al crear un ejército de élite desde cero, formado por hombres que no tuvieran ningún otro vínculo que no fuera con su soberano. Así nació el sistema conocido como Devşirme, o la recolección de niños. Periódicamente oficiales otomanos recorrían las provincias cristianas de los Balcanes, como Grecia, Serbia, Albania y Bulgaria, para seleccionar a los niños más fuertes, inteligentes y prometedores, generalmente de entre 8 y 18 años. Este impuesto de sangre era una obligación para las familias cristianas. Se les arrebataba a uno de sus hijos, que nunca más volverían a ver. Para las familias, era una tragedia indescriptible. Para el imperio, era el primer paso en la creación de su arma definitiva. Una vez seleccionados, estos niños eran llevados a la capital, Constantinopla, donde comenzaba una transformación total. Su primer paso era la conversión forzada al Islam. Se les despojaba de sus nombres, su lengua y su religión de nacimiento, borrando sistemáticamente su identidad original. Eran circuncidados. Se les daban nuevos nombres turcos y se les enseñaban los principios del Islam y el idioma otomano. Esta reprogramación psicológica era fundamental en su pasado, quedaba anulado y su única familia. Su único propósito y su única identidad pasaban a ser el servicio al sultán. Se convertían, en esencia, en hijos adoptivos del Estado. Tras esta primera fase de asimilación cultural y religiosa, comenzaba un entrenamiento físico y mental de una dureza extrema. Los jóvenes reclutas, conocidos como Asemi-o, la N por Seadits, eran sometidos a una disciplina férrea y a un régimen de entrenamiento que los llevaba al límite de su resistencia. Aprendían a soportar el dolor, el hambre y el agotamiento sin quejarse. Se les instruía en tácticas militares, manejo de armas, ingeniería de asedio y, sobre todo, en la obediencia ciega a sus superiores. Cualquier signo de debilidad o insubordinación era castigado con una severidad implacable. El objetivo era moldearlos no como individuos, sino como componentes perfectos de una máquina de guerra. De este brutal proceso de selección y adiestramiento nacieron los genízaros, los Yeni Eri, que significa nuevas tropas. Considerados el primer ejército permanente y moderno de Europa, vivían en cuarteles, recibían un salario regular y dedicaban su vida exclusivamente al arte de la guerra. A diferencia de otros ejércitos de la época, su ascenso no dependía del linaje, sino del mérito y la habilidad demostrados en el campo de batalla. Esta meritocracia los convirtió en una fuerza increíblemente cohesionada y profesional, una élite militar sin parangón en su tiempo. Lo que hizo a los genízaros verdaderamente revolucionarios fue su rápida adopción y maestría en el uso de la pólvora. Mientras los ejércitos europeos todavía dependían en gran medida de la caballería pesada y las armas blancas. Los genízaros fueron de las primeras unidades de infantería en ser equipadas masivamente con armas de fuego, como los arcabuces. Su disciplina les permitía ejecutar complejas maniobras de fuego y recarga en el fragor de la batalla, desatando una potencia de fuego devastadora que sembraba el pánico entre sus enemigos. Esta ventaja tecnológica, combinada con su fanática disciplina,
los hizo casi invencibles. La reputación de los genízaros se extendió como la pólvora por toda Europa. Su presencia en el campo de batalla era sinónimo de victoria otomana, desde la conquista de Constantinopla en 1453, donde su papel fue decisivo, hasta las grandes victorias en los Balcanes y el norte de África. Los genízaros fueron la punta de lanza de la expansión otomana. El sonido de sus tambores y sus temibles gritos de guerra infundían un terror paralizante en las filas enemigas. Durante siglos, fueron la fuerza que mantuvo a raya a las potencias europeas y consolidó el dominio del sultán sobre un vasto territorio. Con el tiempo, su inmenso poder militar se tradujo en una creciente influencia política. Los genízaros no eran solo soldados, se convirtieron en una casta privilegiada dentro del Estado otomano. Gozaban de exenciones fiscales, pensiones y un estatus social elevado. Su proximidad al sultán les otorgaba un poder inmenso en la corte. Se convirtieron en una especie de guardia pretoriana, capaces de influir en la sucesión al trono, de poner visires e incluso asesinar a sultanes que consideraban una amenaza para sus intereses. La lealtad incondicional que los había definido en sus orígenes comenzó a resquebrajarse. El sistema que los había creado se corrompió desde dentro. Originalmente, los genízaros tenían prohibido casarse o tener negocios para asegurar su dedicación total. Sin embargo, con el tiempo, estas reglas se relajaron. Empezaron a casarse, a tener hijos y a exigir que estos fueran admitidos en el cuerpo, acabando con el sistema del devshem, epor y la meritocracia. Se convirtieron en una clase hereditaria, más interesada en proteger sus privilegios que en servir al imperio. Se negaron a adoptar nuevas tácticas y tecnologías militares, transformándose en una fuerza reaccionaria que obstaculizaba cualquier intento de modernización del ejército. El enfrentamiento final era inevitable. A principios del siglo XIX, el sultán Mahmud II, decidido a modernizar el imperio para hacer frente a las potencias europeas, comprendió que los genízaros eran el principal obstáculo para sus reformas. En 1826, tras planificarlo en secreto, anunció la creación de un nuevo ejército de estilo europeo. Como era de esperar, los genízaros se amotinaron y marcharon sobre el palacio. Pero esta vez, el sultán estaba preparado. Desplegó su nueva artillería y bombardeó sin piedad los cuarteles de los genízaros en Constantinopla. Miles murieron en lo que se conoció como el incidente auspicioso. El cuerpo de los genízaros fue disuelto oficialmente y sus miembros supervivientes perseguidos y ejecutados. Así, el imperio destruyó violentamente a la misma fuerza que lo había hecho grande. Al final, la historia de los genízaros nos deja con una pregunta inquietante. ¿Fueron simplemente víctimas de un sistema cruel, niños robados y adoctrinados para convertirse en peones de un imperio? ¿O fueron, por su propia disciplina y ferocidad, el arma más despiadada y efectiva jamás creada? ¿Una fuerza que eligió el poder por encima de la lealtad? Su legado es una compleja mezcla de tragedia y gloria, un recordatorio de cómo los sistemas de poder pueden crear y destruir, y de cómo la identidad puede ser borrada y forjada en el crisol de la historia. ¿Qué piensas tú? Déjanos tu opinión en los comentarios.